Amanecí medio complicado, así que vamos a tratar de ir directo al grano para no gastar un poquito la voz. Así que, pues bien, hoy día vamos a ver todo lo que es la prédica del pasaje de Proverbios 3 del 27 al 35, con ayuda del pasaje 11, capítulo 11 del 24 al 28. Y ya hemos visto parte de esta prédica, del pasaje de Proverbios. Ya hemos visto que en realidad Proverbios es un libro muy lindo, en el sentido de que, por ejemplo, en el capítulo 1 al 9 tenemos el Salomón que se dirige como un padre a un hijo dándole consejos. Entonces, vemos este sabor rico, cálido de un mensaje, ya como quien nosotros le daríamos un consejo a nuestros hijos o como nuestros padres nos dan un consejo a nosotros. Entonces, antes de partir, oremos para poder pedir un poquito de entendimiento, mente abierta y corazón abierto también para poder recibir el mensaje. Oremos. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por la posibilidad, Señor, de estar acá, Señor, y poder escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos en este momento atesoramiento, Señor, en nuestro corazón y en nuestras mentes, Señor, que se quede esta palabra y reine en nosotros, Señor, para poder hacer lo que tú quieres de nosotros, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Bueno, ustedes han escuchado el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Lo hemos escuchado varias veces, ¿no es cierto? Inclusive nosotros nos hemos visto involucrados en ese pasaje, perdón, en ese dicho. Y es propio nuestro porque nos pasa cuando somos jóvenes, cuando el ímpetu de mucho, o qué sé yo, por el entusiasmo propio que tenemos cuando somos jóvenes, jóvenes tal vez con falta de experiencia. Cuando partimos en la época laboral, por lo general no sucede. Tratamos de bailar súper bien y hacer las cosas como corresponden, así. Todo bien, pero siempre hay algo que se va quedando. Pues bien, ese es un ejemplo que se da en el trabajo. Yo creo que a todos nos ha pasado, en la juventud, en la inexperiencia. Quiero dar un ejemplo un poquito más hogareño. No sé si le ha pasado a ustedes cuando su madre o sus padres se fueron de vacaciones o salieron de la ciudad, o su esposa salió de la ciudad para hacer un trámite y te dice, tienes que hacer esto, esta y esta otra tarea. Y tú con todo el entusiasmo dices, sí, lo voy a hacer. ¿Necesitas que te diga algo? No, déjame, yo lo sé hacer todo. Y dejas, pero súper bien, no recibes instrucciones, tu entusiasmo es tan fuerte que, bien, vamos adelante. Y a medida que va pasando el tiempo te das cuenta que parece que no recibí toda la información que debería haber recibido. Pero no importa, voy a hacer más de lo que las tareas que me dijeron. Bueno, cuando vuelve tu madre, tu padre o tu esposa, esto es un ejemplo, no tiene nada que ver con el personal, pero cuando vuelve tu esposa, ¿ya? Empieza a encontrar una serie de detalles, cosas que dejaste a medio hacer. Y tú cada vez que la vas viendo, vas diciendo, parece un saquito roto porque no se llena con nada, ¿no? Y es ese momento en que te das cuenta de que empiezas a analizar que te faltó instrucción. Algo faltó, no pusiste atención. Te faltó tal vez un poquito de sabiduría y decir, necesito ayuda. En el trabajo también se da lo mismo. Te dan instrucciones y tú dices, no,
yo puedo hacerlo. Cuando llegue el jefe, te diste cuenta que no pudiste o lo hiciste mal. Entonces, bajo ese punto de vista, uno empieza a replantearse ciertas cosas y se hace una pregunta, si es que tal vez tu pareja, tu señora, tu madre, tu jefe, está en buena relación contigo. Y bajo ese punto de vista, nosotros como cristianos también debemos hacer esta pregunta, si es que ¿cómo está esa relación que tenemos con nuestro Dios? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Entonces, partamos por los primeros dos versículos de este pasaje de Proverbios, el 27 y el 28 del capítulo 3, donde está titulado como generosidad. Y antes de partir con esto, quiero también agregar un punto que nosotros lo vimos el día jueves, cuando hicimos el estudio de este pasaje. El día jueves salieron muchas preguntas interesantes. Algunas inclusive me dicen, oye, esto es tan claro, pero igual te lo vuelve a replantear. Y una de las preguntas que salió, que es muy buena y bueno que tengámosla siempre presente, es cómo puedo ser referente frente a otros teniendo en consideración que soy tan pecador como ellos. Entonces es una pregunta muy válida y que deberíamos plantearnos constantemente. Ahora, el versículo 27 habla específicamente de lo que es la generosidad. Los sinónimos de generosidad, que si lo buscamos en la RAE, en el Google, vamos a encontrar que la esplendidez, dadivosidad, desprendimiento, magnificencia y magnanimidad, entre otros. Entonces, estos sinónimos inmediatamente te dan a preguntarte quién en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, o mejor dicho, desde el Génesis hasta el fin de nuestros tiempos, quién ha cumplido cabalmente los sinónimos de generosidad. Pero concentrémonos solamente en el Antiguo Testamento. ¿Quién lo ha cumplido en el Antiguo Testamento? El único es Dios, ¿no es cierto? Y de hecho, es tanto su generosidad que a pesar de que nosotros hemos sido caídos, arrastrados por el pecado, hemos sido corrompidos por el pecado, el Señor siempre ha demostrado generosidad o ha derrochado generosidad con nosotros. De hecho, a Moisés, ¿no es cierto?, le dijo, sean santos como Él. En el libro de Levítico 19:1 y 2 dice, Levítico 19:1, 2, el Señor ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea de los israelitas y dijera, sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Y en Levítico 20, versículo 7 dice, conságrense a mí y sean santos porque yo soy el Señor su Dios. Entonces el llamado es que esforcémonos, seamos santos. Pues bien, el versículo 27 habla de lo que es la generosidad, pero no tan solo de esa generosidad de dar o de hacer un acto, sino una generosidad que viene desde el fondo de nuestro corazón. Y en este caso
si vamos viendo el antónimo de lo que es la generosidad, encontramos palabras como el egoísmo, la tacañería, la avaricia, entre otras cosas, entre otros antónimos. Ahora, aquí nosotros nos podemos tal vez reflejar y podemos tal vez haber estado en una situación donde nosotros pudimos haber entregado o pudimos haber sido un poquito más generosos, pero no lo fuimos. Y pudo haber sido que algún hermano, hermana, amigo, pariente, familiar haya dicho: creo que pudiste haber actuado de una mejor forma. Bueno, si hubiese pasado eso, o si nos pasó en algún momento, era el momento de empezar a cultivar la sabiduría. La sabiduría que nos entrega Dios, ¿no es cierto? De aprender a recibir ese feedback para poder aplicar todo lo que significa la sabiduría de Dios. Ahora, si nos vimos en ese mismo caso, pero nadie nos dijo nada, y en algún momento en nuestro corazón nos empezamos a analizar y nos dimos cuenta que caímos en algunos de estos antónimos, ese es el momento para pedir perdón, arrepentirse, pedir perdón al Señor. Entonces, el versículo, continuando con el Proverbios, quiero leer el Proverbios 24-25, el capítulo 11, 24-25. Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan, otros retienen indebidamente sus bienes y acaban en la miseria. El que es generoso prospera, y el que reanima a otros será reanimado. Este pasaje del pasaje 24, y esto es lo bueno de Proverbios, y es donde nosotros tenemos que estudiar en forma muy sabia este libro, porque este pasaje, el versículo 24, empieza a hablar de riquezas, y nosotros podemos caer o escuchar esto en evangelios o teología de la prosperidad, donde dice: deja tu diezmo, deja tu ofrenda acá, porque el Señor te la va a multiplicar. Y la cosa no va por ahí. Este pasaje y lo que nos está queriendo decir Salomón en estos pasajes es entregar y abundar en sabiduría, conocimiento, porque el Señor va a multiplicar el conocimiento y la sabiduría para que tú puedas vivir, o para que nosotros podamos vivir de acuerdo a los designios del Señor, o cómo el Señor quiere que vivamos. No podemos vivir con Dios o amar a Dios y amar las riquezas. Si tú amas a Dios y amas a las riquezas, perdónenme, pero estás en un muy grave error. Entonces, y no es que Dios no quiere que no te dé riquezas, es que el Señor es celoso. El Señor puede darte riquezas, pero el Señor examina tu corazón para ver en dónde está puesto, y Él reclama tu amor hacia Él. Entonces, cuando nosotros entendemos toda la gracia, toda la generosidad que nos da el Señor, ¿ya?, podemos entender este versículo inmediatamente, y podemos entender el versículo 25, porque dice que el que es generoso por la sabiduría de Dios, ¿ya?, prospera. Y por la sabiduría de Dios y por la gracia y generosidad del Señor, Dios lo reanima.
Continuando entonces con este pasaje, pasamos entonces a los versículos 29 al 31, donde vamos a ver en estos pasajes lo que es la amabilidad y la integridad. Y ustedes que tienen su Biblia en mano, pueden ver los versículos 29 y parte del versículo 29 dice: no planees el mal contra tu prójimo. En otras palabras, está diciendo: no trames, no urdas, no conspires. Por el contrario, el antónimo es decir, sé honesto, transparente, actúa con franqueza. El versículo 30: no tengas pleito con nadie sin motivo. En otras palabras, está diciendo luchar, combatir, disputar, entre otros sinónimos. Lo contrario, en este caso, es llegar a acuerdos, concordancia, aveniencia y entendimiento, entre otros sinónimos, en este caso antónimos. El versículo 31 dice: no envidies a los violentos. En otras palabras, está diciendo: no mancides, no ambiciones, no desees algo. Lo contrario es admiración, valoración, etc. Entonces, quiero leer un pasaje de la Biblia que se encuentra en Gálatas 5, 19 al 21. Y vamos a ver que todos estos 3 versículos que nosotros vemos acá, el sinónimo lo vamos a encontrar ahí y vamos a ver de dónde viene. Dice Gálatas 5, 19 al 21: las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desencuentros, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer como cristianos, ¿ya?, con respecto a lo que es el mundo, a lo que es del mundo? Nosotros deberíamos apartarnos de lo que es del mundo. Como cristianos, ¿qué deberíamos hacer nosotros con respecto a la carne? Es resistirla. Y como cristianos, ¿qué deberíamos hacer nosotros con respecto a Satanás? Es combatirlo. Ahora, inevitablemente estos versículos nos llevan a Éxodo 20. ¿Qué encontramos en Éxodo 20? Los mandamientos, los 10 mandamientos. E inevitablemente nos vamos hacia allá. ¿Y qué encontramos en Éxodo 20, 13? Ustedes lo pueden ver en Éxodo 20, o también lo pueden encontrar en Deuteronomio 5. Esos 2 capítulos hablan de los 10 mandamientos. En Éxodo 20, al cual me voy a referir, encontramos en el versículo 13: no mates. En el versículo 20, el versículo 16, capítulo 20, el mismo capítulo: no des falso testimonio. Y en el versículo 17 dice: no codicies. Y entendamos una cosa: yo no he matado a nadie, yo no he codiciado nada, y yo no he deseado mal a nadie tampoco. No he blasfemado contra nadie. Sin embargo, cada uno en su corazón de repente ha caído en esto. Ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, mi vecino, ¿no es cierto?, un ex amigo, mi jefe, inclusive parientes.
nosotros en nuestro corazón no lo hemos matado, perdón, nosotros físicamente no lo hemos matado, pero en nuestro corazón lo hemos hecho sushi. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en consideración. Y pues bien, estos mensajes que nos da, o estos consejos que nos está dando el rey Salomón en estos capítulos, del 1 al 9, y específicamente lo que estamos viendo ahora, vemos en este caso la obra perfecta del Señor, de Dios. ¿Y cuál es? Envió a su Hijo, a su único Hijo, para que nos entregara 2 mandamientos, la perfección en esos 2 mandamientos. Primero, ama a tu Dios por sobre todas las cosas. Y segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Teniendo en claro este último mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo, vamos a ver todo lo que son los antónimos de estos versículos 29 al 31. Y eso nosotros lo vemos en Gálatas 5, que lo voy a leer, 22, 23. Y no es necesario abrir la Biblia porque están ahí. Ahí están. Pero igual lo voy a leer. Versículo 22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Entonces, la sabiduría en este caso que Dios nos ofrece mediante el Espíritu Santo hace que nosotros, como cristianos que pertenecemos a este mundo espiritual, veamos las cosas de un punto de vista cristiano, desde un punto de vista espiritual, y no veamos las cosas ya como el mundo, a pesar que somos del mundo, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces podemos ver que el Espíritu Santo hace, la gracia y generosidad del Señor hace que el Espíritu Santo nos dé o nos entregue sabiduría. Y vemos la obra perfecta en el Señor porque eso genera arrepentimiento. Esa sabiduría genera arrepentimiento en cada uno de nosotros. El arrepentimiento por sí solo no nos va a salvar, no es suficiente. El arrepentimiento por sí solo no lo es, pero el arrepentimiento conduce a la salvación. Hay que practicar el arrepentimiento. Yo me arrepiento y no lo vuelvo a hacer. Esa es la mejora continua que tenemos. Entonces, el llamado es que nosotros debemos perfeccionarnos en la sabiduría del Señor. Y no debemos perfeccionarnos en el pecado. Y en este caso, sigamos con nuestro pasaje y vamos a ir al versículo 32, que es el versículo clave en este caso de este pasaje, donde vemos la ira y el amor de Dios. y que en realidad, cuando nosotros hablamos de la ira del Señor, es típico que nosotros, más de alguna vez lo hemos escuchado, que somos tan malos que no merecemos ni siquiera el perdón del Señor. Y esa frase es imperfecta. ¿Y por qué es imperfecta? Porque el Señor no te odia a ti, no me odia a mí, o mejor dicho, no nos odia a nosotros. Lo que odia el Señor es el pecado. Y en este caso, les voy a hablar de Éxodo
Éxodo 34, 6, que sin duda nosotros lo hemos escuchado. Sí, yo lo voy a leer en la versión NBI. El Señor, Dios compasivo y misericordioso, es lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Eso está demostrando que el Señor a ti, a nosotros, como pecadores, arrepentidos, no nos odia. Lo que odia es que nosotros vivamos y nos revolvemos en el pecado. De hecho, vemos, y quiero inmediatamente a pasar ya al Nuevo Testamento, donde vemos en Juan 3:16, vemos el amor. Juan 3:16, lo podíamos citar inclusive de memoria, porque de tal mundo amó, porque de tal modo amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito o único, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el amor del Señor. Ahora también en Juan 11, 25, 26, Jesús dice, entonces Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees eso? Ahora, si nos vamos un poquito más allá y vemos la gracia reflejada de Dios en su Hijo, vemos la gracia en este caso de Jesús. En Hechos 16:31 tenemos que el versículo 31 dice, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. La gracia, la generosidad de Dios se reparte inclusive en nuestra familia, más de lo que nosotros estamos pidiendo o más de lo que nosotros merecemos. Entonces, en estos breves pasajes estamos haciendo la relación de lo que es Dios, Jesús y el Espíritu Santo, todos en uno. Y si, como dijimos al principio, Dios es grande o lento en ira y grande en misericordia, Jesús es lento en ira y grande en misericordia. Vemos la obra perfecta del Señor, que por sí solo, si no estuviera Jesús, si no hubiese llegado todavía, no llegase Jesús, estaríamos viviendo la ley y estaríamos perdidos. Ahora tenemos una y única posibilidad de vida, que es a través de Él. Entonces, si vemos este versículo 32, podemos entender que cuando dice que aborrece al perverso, está aborreciendo al que se revuelca en el pecado y no cambia. Aborrece el pecado. Entonces, si Dios aborrece el pecado, nosotros desprendámonos del pecado, que es nuestro lastre y que nos lleva a muerte. Entonces, siguiendo con el pasaje del 33 al 35, vemos y parte el versículo 33 con la maldición del Señor, donde dice, la maldición del Señor cae sobre la casa del malvado. Ya vimos que la maldición no es contra la persona, sino contra el pecado. ¿Se acuerdan ustedes del pasaje que se encuentra en Lucas 15, la parábola del hijo perdido? Ahí van a encontrar tres parábolas: la del hijo perdido, moneda perdida y la oveja perdida. Entonces, el hijo perdido decidió vivir, no lo voy a leer porque es largo,
decidió vivir su vida lejos de Dios, su independencia, emancipación. Y eso lo llevó a tomar decisiones no sabias, a tal punto que llegó a lo último de la escala humana, o de la escala que tienen en este caso en la población hebrea de aquel momento. Entonces, lo que vemos ahí, que no es que haya sido él el maldito, sus decisiones fueron malas. Muchas veces nosotros culpamos por nuestras decisiones, decimos, el Señor nos abandonó, y fueron nuestras decisiones, falta de sabiduría, las que nos llevaron a eso. Adán culpó a Eva, ¿no es cierto?, por haber comido el fruto prohibido. Eva culpó a la serpiente, ¿no es cierto? Pero ninguno de los dos reconoció que ellos, ambos, habían desobedecido el mandato del Señor. Y es que lo que eso nosotros debemos tener siempre en consideración. También el día jueves nosotros tomamos un ejemplo, porque el Señor o mejor dicho, el Señor se burla de ti o te castiga de acuerdo proporcionalmente a lo que has hecho. ¿En qué sentido? Por ejemplo, vimos en aquel momento el día jueves, nosotros dependemos del Señor y lo reconocemos. Sabemos que Dios es misericordioso y dependemos, confiamos en Él. Nos da confianza. Y de repente miramos para el lado y vemos al rico que se burla del Señor, se jacta de que todo lo que ha ganado ha sido por sus manos, es rico y próspero. Sin embargo, miramos nosotros la coraza, la cubierta, pero no vemos que tal vez, y lo más probable que así sea, como él ama el dinero, su desconfianza es tan alta que hasta su sombra es complicada para él. Entonces, puede tener un gran estatus de vida, comprar todo lo que quiera, pero su calidad de vida es paupérrima. Y estamos diciendo que el Señor simplemente lo castigó con desconfianza. Entonces, no quiero decir con ello, ¿ya?, como decía anteriormente, que el Señor no te puede dar riqueza. El Señor te puede dar mucha riqueza, pero ojo en dónde pones tu corazón. Puede ser muy generoso contigo, ojo donde pones tu corazón. Es a Él el que debes amar. Lo demás es añadidura. El versículo 28, perdón. El versículo 28 del pasaje del capítulo 11 dice: el que confía en sus riquezas se marchita, pero el justo se renueva como el follaje. Entonces, de acuerdo a lo que conversamos y lo que estamos viendo ahora, el que confía en la riqueza monetaria, en su poder, o confía en sí mismo, tarde o temprano se va a marchitar. Pero el que posee la sabiduría generosa entregada por Dios en sí va a generar un follaje espléndido, porque las decisiones que toman con la sabiduría de Dios prosperan. Entonces, en conclusión, podemos ver de este pasaje que no debemos postergar el bien para otro día a aquel que lo necesite. Debemos ser, ¿no es cierto?, concretos, no tan solo
en las palabras, sino en el hecho. Debemos ser íntegros, debemos cuidar nuestra convivencia diaria, debemos ser generosos en nuestros actos, como también íntegros en nuestro corazón. Porque nosotros tenemos el máximo exponente de lo que es la generosidad y la integridad. Y no necesitamos buscarla en algún libro de historia, porque el máximo referente en el cual nosotros tenemos que poner nuestros ojos es en Cristo. Él es el máximo exponente en lo que es generosidad y lo que es integridad. Entonces, para poder llegar allá es un camino largo de sabiduría. Vuelvo a tomar un poquito ese refrán que había dicho al principio: el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, fijémonos, pidamos sabiduría al Señor para poder actuar. Y así como el Señor nos envió a su Hijo para que creamos en Él y nos dio y fue tan grato con nosotros, con tanta gratitud para con nosotros, que aún así pagó nuestros pecados en la cruz, y aún así incluso pagó los pecados de los que vamos a hacer más adelante. Entonces, de esa misma forma, nosotros también debemos tenemos que tener gratitud con nuestro prójimo. Él tuvo gratitud con nosotros, una gratitud que no merecemos, y nosotros debemos partir siendo o teniendo gratitud con nuestro prójimo, de acción y de corazón. Entonces, vuelvo a repetir la pregunta: ¿cómo está tu relación con Dios? Analicémosla. Tenemos toda esta semana para analizarla en nuestro corazón y nuestro silencio de la casa. Analicémosla y pidamos sabiduría al Señor. Amén. Oremos entonces. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu inmensa misericordia con nosotros, Señor, porque tú has entregado una gran gratitud hacia nosotros que no te la merecemos, Señor. No merecemos tanta gratitud. Sin embargo, tú lo hiciste, Señor. Te pedimos, Señor, por sabiduría, Señor, para poder enfrentar nuestras decisiones, para poder actuar con gratitud, así la misma gratitud, Señor, que tú nos diste, poder nosotros entregar esa gratitud al quien la necesite. Te pedimos, Señor, por todo esto, Señor. Cuídanos en cada momento, Señor. Aliméntanos, límpianos los ojos, Señor, para poder ver las cosas, Señor, de acuerdo a lo que tú quieres